Vamos a continuar informándoles en esta noche. Tomamos contacto vía Zoom con la capital ecuatoriana. Ahí está siempre gentil nuestro amigo de casa, Diego López Olivares. Ya hablamos la semana anterior de todo lo que sucedió, de ese apagón mundial de redes sociales que convulsionaron, que se perdieron millones de millones y los daños siguen ahí. Si hablábamos de 10.000 millones en un día, y luego que si se hicieron los balances pertinentes, es mucho más todavía, pero además hay otros temas que hablar. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo está esta temática? Diego, un gusto saludarle desde TVS, Canal 13 en Riobamba. Buenas noches. Juan, muchas gracias, qué gusto saludarte y a todos los amigos de TVS en Riobamba. Sí, efectivamente fue una semana muy interesante la que pasó anteriormente, puesto que si bien ya tenemos más datos y más cifras, escucha este dato. Con herramientas de Internet que hacen predicciones o proyecciones, incluso se estima cuánto perdió el Ecuador con esta caída del servicio. Se habla de 1.270 millones de dólares que el Ecuador perdió en esa mañana y un poco de esa tarde de ese día. Entonces es importante entender en lo que estamos sometidos, Juan, porque ahora que estamos más cerca a esta post-COVID o a esta nueva normalidad, tenemos una paradoja un tanto complicada. Por un lado, el COVID aceleró la transformación digital y ahora no solo el Facebook, el Instagram y el WhatsApp son herramientas de entretenimiento y comunicación, sino son eficientes herramientas de negocio. Pero cuando se las pierde por un instante muy cortito, pues los efectos económicos son sin duda importantes. Y por otra parte, en esta semana, la comparecencia de Francis Hughes en el Senado norteamericano permitió que la gente conozca más de cerca estas cosas que eran voz populi, pero que ahora ya son parte de una investigación profunda que no se detendrá y que tiene que ver con estas cosas que de pronto ya sabíamos, que las redes sociales son un mecanismo complicado para ciertas personas, específicamente para los adolescentes. En los datos que se revela en esta comparecencia que tuvo Hughes en el Senado, se puede ver cómo al 13% de los adolescentes que usan estas redes sociales se les abre una oportunidad, valga la palabra mal empleada, se les abre un riesgo de tener pensamientos suicidas. A las adolescentes que se tienen complicaciones o tienen dudas, conflictos con su apariencia y con su cuerpo, Instagram las reafirma. Estamos hablando entonces, como dicen en el Senado, como lo dijo un senador, de que Facebook es algo así como un tema del tabaco en el siglo pasado, de que se tiene que empezar a regular, pues si la gente quiere comprar o si las industrias quieren promocionar y comercializar estos productos, pues se tiene que hacer una grave advertencia de las implicaciones y riesgos que implica su consumo. Esto como una parte, porque si queremos ser más profundos, como también se está diciendo en el Senado norteamericano, se tiene que acelerar ciertas normativas y restricciones para impedir que estas herramientas, porque no es solamente Facebook, sino en realidad las redes sociales, tengan que ser reguladas para poder asegurar la salud mental, incluso la seguridad de sus usuarios. ¿Qué te parece, Juan? Totalmente claro, y además las repercusiones que va a conllevar lo dicho por una ex empleada de Facebook en el Congreso de los Estados Unidos va a traer cola, y esto no se va a quedar así, sin duda alguna, porque además lo otro, cuando tú mencionas, Diego, ya han habido gente que utilizando estas herramientas han sido víctimas de una serie de ataques y todo lo demás que han terminado suicidándose. Las cosas son realmente complejas, entonces esto no va a quedar al final en el camino. La palabra utilizada por ti, Diego, ¿se llegará a regularizar en algún momento esto de las redes sociales? Bueno, si uno tiene la paciencia de ver cómo es el performance de esta investigación, de estas comparecencias que suceden en el Senado, y si tiene más tiempo de revisar no lo que está pasando en este instante, en esta semana, sino desde hace un par de años, uno puede ver que hay senadores que tienen la mirada clavada en Facebook y que abiertamente manifiestan
su decisión de llegar a esos momentos en que se regulen estos servicios. Desde mi perspectiva, eso no es ni real ni lejano, puesto que estamos viendo apenas una parte pequeñita de este fenómeno de regular el tema de las redes sociales. Hay otras cosas, por ejemplo, lo que sucede con Google. Google como un monopolio, alguien que tiene el monopolio de la promoción y la comercialización a través de su buscador. Uno puede ver cómo en Estados Unidos no es nada novedoso juicios o demandas que los mismos países implementan contra estas grandes unicornios, con estas multinacionales tecnológicas, y uno puede ver cómo van ganando esas demandas. Es decir, no es nada nuevo, pero sin duda, Juan, pone un punto de inflexión, porque estamos hablando que la penetración de Facebook, el uso, la popularidad que todo el mundo le da a estas herramientas, es algo tan, pero tan grande, que sin duda, si sucede, estamos viendo un antes y después de este desarrollo tecnológico, Juan, que esta es la parte importante, que no se detiene. Uno tiene que entender que estos son negocios tan gigantes que tienen una proyección de crecimiento tan definida, que estas acciones hacen cosas tan simples como esta. Mira, al inicio de este año, Facebook lanzó su idea y empezó a desarrollar algo que denominó Instagram Kids, es decir, un Instagram que sea para niños, en donde supuestamente estén reguladas estas cosas. Estas comparecencias de la semana pasada ya detuvieron ese desarrollo, ya no va a existir este Instagram Kids. Es decir, si hay un impacto y debemos estar atentos, porque, como te digo, si bien es importante el tema de la seguridad mental, no solo de los adolescentes, sino de cualquier persona, si bien es importante el tema de la seguridad, también tenemos que tener claro la importancia de estas herramientas como facilitadores de negocios. Cuando te hablo de esta cifra, que lo que perdió el Ecuador en ese día fue algo más así como de 1.200 millones de dólares, pues nos tenemos que poner atentos a entender cuál es el comportamiento que nosotros como personas, como profesionales, como empresarios, como gobiernos, tenemos frente a esta evolución, Juan. Se destaca en otro tema que es actualidad y que preocupa además a los ecuatorianos, el asunto de las intermitencias en canales de atención de un banco ecuatoriano, Banco del Pichincha, y que hasta este momento, si bien es cierto, la superintendencia de bancos se ha pronunciado y todo lo demás, pero hay miles y miles de socios de esta institución que no están satisfechos, no se les activan sus servicios. Se habla inclusive de que intentaron vulnerar las seguridades del banco y todo lo demás. ¿Acaso son estos fenómenos también que conllevan a estar alertas por el peligro que significan? Juan, espectacular el ejemplo que tomas, porque mira, en este caso específico del banco que mencionas, uno debe entender lo que te comenté del efecto COVID-19. Se aceleró el uso masivo de los canales digitales. Antes del COVID había personas reacias a utilizar los medios digitales para hacer una transferencia o un pago. El COVID lo que hizo es que todo el mundo se vio obligado y actualmente todo el mundo lo usa. Cuando se interrumpe por 4 días de servicios digitales de un banco, uno puede ver todas las complicaciones que tiene en la vida de los negocios de las personas. Estamos hablando que es una afectación tan considerable y no son comentarios, Juan. El mismo Banco de Pichincha ya en el comunicado que lanzó admite que tuvo problemas de seguridad y admite que está trabajando en resolverlos. Aclara de que estos fenómenos no alteran la estructura de su funcionamiento financiero, pero dejan ver algo. Estamos en un mundo de la ciberseguridad, en el que si un banco puede ser víctima de estos ataques, y no estamos hablando de cualquier banco, estamos hablando del banco más grande que tiene el país, imagínate los riesgos que tenemos nosotros como simples ciudadanos cuando confiamos en estas redes sociales como mecanismos para logonearnos o meternos en toda una serie de productos. Uno debe entender de que la mayoría de servicios que hay en Internet te ofrecen como opción de autentificación el usuario de Facebook. Y si en esta percance que tuvo Facebook, otra noticia reveló que en la Deep Web, en un foro de hackers, se vendían millones de perfiles de usuarios,
Pues imagínate lo complejo. Por eso, Juan, yo te vengo conversando en estas charlas que tenemos de este concepto que se llama alistamiento digital. No es solamente aprender a usar Facebook o una herramienta bioinformática o saber buscar cosas en Internet. El alistamiento digital tiene que ver con la posibilidad de que nosotros como ciudadanos podamos entender la tecnología de una manera más amplia, de una manera que nos permita discriminar el beneficio inmediato que nos da la tecnología versus las complicaciones que a largo plazo pueden acarrear en nuestras vidas, Juan. ¿Qué te parece? Tengo la posibilidad en esta noche de estar observado este noticiero por miles y miles de personas, gente de la tercera edad que nos acompaña y que agradezco permanentemente por la fidelidad que mantienen con nosotros. Y seguro me están diciendo, ¿qué es lo que un experto como Diego López Olivares recomienda? Cositas sencillitas, porque aceptemos la realidad. Que pecamos de ingenuo, somos tan campeones, porque si estoy bañándole al perro, esa foto tiene que estar en las redes sociales. Si estoy comiéndome un plato de papas con cuyo de hornado, ese está, y como que seguimos siendo ingenuos. Es una adicción, Juan, y aquí van algunos tips. El primero es poder diversificar el uso que le damos a la tecnología. Sería absurdo decirle a una persona que deje de usar Facebook, pero sí sería interesante hacer que esa persona utilice algunas otras redes que no sean Facebook. Piensen esto. Las cosas que se denuncian en este fenómeno del Facebook en el Senado tienen que ver con la posibilidad de esta herramienta para polarizar y dividir a las personas en blanco y negro. Es decir, estamos cuando usamos Facebook sometidos a algoritmos que nos juntan con personas que piensan igual que nosotros y nos enfrentan a las personas que piensan distinto a nosotros, porque en la confrontación, en la discusión, en la pelea, se logra que la gente se quede más tiempo metida en esta red social, y ahí esta red social puede ganar mostrándonos anuncios y así monetiza y lucra con el tiempo que le entregamos a esa red. Entonces, un tip es usar más de una red. Ser obsesivo con una sola es complicado. El otro tip, que es bien drástico, Juan, es empezar a consumir el contenido de todo lo opuesto a lo que uno cree, porque de esa manera uno puede burlar al algoritmo. Si yo pienso que el cielo es azul, no sería malo que yo comience a buscar información de gente que piense que el cielo es rojo. ¿Por qué? No porque sea masoquista, sino por un simple hecho, Juan, que es la realidad de que si yo tengo la posibilidad de ver contenidos de gente que piensa distinto a mí, en ese descubrimiento yo puedo encontrar la verdad, porque puedo poner en conflicto las cosas que yo creo y puedo tener nuevas ideas. Si le hago caso solo al algoritmo de Facebook y veo solo lo que me está mostrando, entonces ahí es donde me polarizo. Y si me polarizo, entonces ahí caigo en la trampa del tema. El tercer tip es vigilar a nuestros menores, vigilar a nuestros hijos. La semana pasada, Juan, tú hablabas de este tema bonito que es compartir en familia. La semana pasada, el dueño de Telegram justamente contaba cosas que son bajo valoradas, o sea, que no se las toma en cuenta como algo importante en la vida. Y una cosa era el dormir bien, y la otra cosa era el de compartir específicamente esto de comer en familia, de disfrutar en familia, de conversar. Entonces, el tema de los padres de vigilar qué es lo que los chicos están haciendo sería un tercer tip. Y el cuarto tip, Juan, es el tema de la productividad. Esto que nos pasó la semana pasada de quedarnos sin Facebook y sin WhatsApp una mañana nos hace plantearlo como, si bien como negocios o como profesionales debemos aprovechar esas tecnologías, debemos nuevamente diversificar. Hay que tener un espectro un poco más amplio y entender que estas herramientas no son únicas. No es que solo hay Facebook, no es que solamente hay WhatsApp. Hay que tratar de diversificar para prepararnos, porque estos eventos, Juan, no están lejos de que se vuelvan a repetir. Nada nos libra de que mañana suceda este fenómeno y nada nos libra de que este fenómeno no dure un día, sino que dure 3 o 4 días. Entonces, este tema de, diversificar el uso que le damos a las herramientas. 2, no caer en el juego de la polarización.
Y 3, vigilar lo que hacen nuestros niños. Y 4, pensar en esto como una herramienta de negocio. De pronto son tips que debemos acelerar, Juan, pero aquí viene una parte importante, que tú lo acabas de decir. Nuestros adultos mayores. A veces uno es el hijo novelero que le enfrenta a la familia, a los abuelitos, a los padres, la tecnología, pero se los muestra de una manera un tanto irresponsable. Lo correcto sería hacer el ejercicio de buenos hijos y presentar la tecnología a nuestros adultos mayores, haciéndoles comprender lo fabuloso que son estas herramientas para comunicarse, para entretenerse, pero a la vez darnos el tiempo de explicarles las complicaciones que tienen. Piensa que nuestros adultos mayores, por ejemplo, también se sienten solos. Y estas herramientas justamente lo que nos están mostrando es que son herramientas muy poderosas para generar estos sentimientos negativos de autodestrucción, de pensamientos suicidas, de depresión, de ansiedad. Entonces, esos serían los tips, Juan. ¿Qué te parecieron? Muchas gracias, Diego. Qué valiosos son tus aportes porque veo los mensajes que me envían y todos terminan en coincidir que se siga tratando más y más esta temática. Dicen, lo haremos en la siguiente semana. Un abrazo, gracias a Diego.